El que tiene, y me parece que ahora el que tiene la pelota es la sociedad. Los que tienen la pelota son los pibes que van y se educan en la UBA. Porque no es compatible educarse en la UBA y votar a Milei. Eso es lo que hay que entender. ¿No? A mí me asombra que alguien que forma parte de un partido que se enorgullece de su republicanismo, de su defensa de las instituciones, diga semejante barbaridad. Eso no es Raúl Alfonsín. Yo había leído la frase, había leído la frase y digo, ¿quién habrá sido el bestia que dijo esto? Jacobiti, mirá vos. Interesante, porque aparte es una persona, es un funcionario. Es un funcionario de la universidad pública que nos honra, los que estudiamos en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué van a pedir? ¿Declaración a la entrada? ¿Usted a quién votó? Si no entró, si votó a Milei, si es compatible no entre. Me parece verdaderamente una locura, y me parece una locura, yo se los digo realmente, con mucho cariño a los correligionarios radicales, saben que siempre los he defendido siempre a todos sus presidentes, pero realmente me parece que la dirección han pasado de Morales a Lustó y ahora Jacobiti sale con esto. Me parece que están cometiendo una serie de errores, están tolerando ciertas cosas en la dirigencia que les van a costar muy cara, y lo digo con pesar porque me parece que es un partido muy importante en la construcción de la democracia argentina. Silvina se sale la vaina por opinar de este tema. ¿Por qué, Silvina? A ver, yo creo que yo siempre estoy en defensa de la universidad pública, ¿no? Pero también es cierto que hubo muchos manejos oscuros con relación a los fondos públicos. Mira, recién hablábamos de la auditoría, ¿no? Y uno de los puntos que marca la auditoría de la CIGE, la auditoría que hacen sobre el estado del Estado, es precisamente eso. En lo que tiene que ver con universidades no hay un manejo, bueno, en un montón de aspectos, ¿no? Pero en universidades que estamos hablando no hay registros de cuánta plata se envió realmente a las universidades, ni rendiciones de gastos ni de cuentas. Y eso creo que hay algo que se tiene que terminar en la Argentina, ¿no? El manejo abusivo de fondos públicos, casi pornográfico, y que después nadie rinde cuentas. Y cuando alguien quiere preguntar qué es lo que pasa, el cuestionado parece ser el que pregunta y no en realidad el que tiene que rendir cuentas de los fondos. Pero es que aparte, perdón, yo creo que además forma parte de una mecánica muy intrínsecamente peronista y kirchnerista, diría esto, del endioseamiento de la UBA. Yo también estudié en la universidad pública y en la UBA y me parece correcto que se la defienda y que se reivindique la educación pública. Pero esto de la UBA no se puede tocar. El que se mete con la UBA no puede entrar. Digo, esta cosa del endiosamiento ha sido un sistema permanente que el kirchnerismo ha aplicado, qué sé yo, al CONICET, ha aplicado al INCA, ha aplicado al INADI. No se podía cuestionar esas instituciones porque eran sagradas, ¿no? Y de atrás de eso lo que había era corrupción. Entonces, una cosa es defender la educación pública, pero ojalá que haya la mayor transparencia en todas las universidades públicas porque es la forma en que pueden cumplir su cometido, ¿no? ¿Jorge? Después no entienden por qué ganó Milei, ¿no? Y después ¿Por no qué? ¿Qué tiene que ver esto con por qué ganó Milei? Claro, porque las cosas que dicen son las mismas cosas que han llevado a que el radicalismo, que era un partido que tenía el 40% de los votos hace no mucho tiempo para lo histórico de Argentina, hoy representa el 3% de la población, José. El 3% de la población se dice a sí misma radical. Si vos vas a un comité, a una reunión, le tenés que hacer carbono 14 a la gente para determinar la edad. Esto es lo que han destruido instituciones por posturas como esta. Vamos a saludarlo a Luis Juez, que de Radicales sabe. Luis Juez, buenas noches. José del Río lo saluda junto a toda esta mesa. ¿Cómo está? Hola, José, ¿cómo le va? Buenas noches. Adelante, Radicales. Cuando ve lo que dice Jacobiti, ¿qué opina? Hay que abrazar muy fuerte la uva y terminás en pedo, porque claramente tenés que estar en pedo para hacer una declaración de esa, ¿no? Comparto lo que dijo Fernando, ¿no? Me parece una locura. Me parece una torpeza, me parece más una declaración de un puntero kirchnerista que de un dirigente. Jacobiti es un dirigente importante, o sea, ese tipo de declaraciones, uno defiende la educación pública. Comparto con Fernando, yo también fui a la escuela pública. Mi mujer es profesora en la educación pública y en la privada. El problema es la educación. Por supuesto que uno viene de la educación pública, pero este tipo así de declaraciones tan rimbombantes como si esto es lo único que sirve y el resto no sirve, no ayuda, atrasa, es horrible. Lo digo con mucho respeto y mucha consideración. Probablemente no se dio cuenta de lo que estaba diciendo, pero
no ayuda para nada. Esto que decía Jacob es cierto. Después te das cuenta porque un tipo como Milei te termina arrasando y desplazando partidos tradicionales, porque los pibes no piensan eso. Los pibes no piensan, están muy lejos de ese pensamiento, de esa cuestión de endiosar determinadas cuestiones cuando claramente, por lo menos en los últimos 40 años, no hay indicadores que digan que esto funciona de esta manera y que funcione bien. Jorge. En la línea de lo que decía Luis y de lo que también decía Fernando, a mí me incomoda mucho lo correctamente político. Lo políticamente correcto. Digo, hay que defender a la UBA y para defenderla hay que criticarla porque tiene que mejorar. La mitad de las personas que egresan de la universidad en la Argentina, tanto de la pública como de la privada, salen sin lectura comprensiva. Yo en mi empresa entrevisto sociólogos y politólogos de la UBA y de las universidades privadas también, que no pueden sacar un porcentaje con una calculadora. Y están recibidos y les garpamos los estudios con nuestros impuestos. Entonces digo, ojo, porque hay que defenderla, pero no hay que sacralizarla. Hablo de la UBA por un lado, de las declaraciones de Jacobiti por otro, pero también del modo de época. Hoy vimos una movilización al Ministerio de Economía, estamos viendo todos los días distintas movilizaciones. Mostramos las imágenes de lo que fue este día, ¿no? Estamos en un contexto en el cual hay ajuste en el Estado Nacional, en el cual se están dando algunas cuestiones concretas. Esta es, Luis, la foto de época. Esto es a lo que tenemos que acostumbrarnos. Y después les pregunto a ustedes, ¿cuán preparada está la sociedad para todo el tiempo ver reclamos en la calle? Y también, si querés, sumate después. Luis, ¿cuál es tu opinión? Estamos viviendo un momento que es desconocido, por lo menos lo que yo percibo. Hay angustia, hay una situación económica angustiante, desesperante, hay miseria, hay pobreza, se nota enormemente. Nosotros lo vemos en los barrios, ya ni siquiera en los barrios pobres, lo vemos en barrios de clase media, donde hay gente que jamás en su vida se hubiese animado a mandar a los hijos a pedir la comida del comedor y está pasando. Ahora también hay una paciencia a partir de la esperanza, porque sabe que todo lo demás fue una gran mentira, no llegamos acá porque sí. No estamos de rodillas con la educación, con la salud, con la pobreza, con la marginalidad, con el salario real, uno de los peores de Latinoamérica. Algo muy mal hemos hecho estos 40 años. Y entonces yo ahí encuentro la esperanza, porque se lo dije a Milei el otro día cuando estuve comiendo con él, le dije, vos sabés, Javier, que los que te bancan los trapos a vos son los que se están cagando de hambre, ¿no? Porque ya probaron con todo el populismo y claramente terminaron donde están. Entonces los tipos dicen, bueno, capaz que haya que pasar esta tormenta para ver si la cosa puede volver a ser parecida a la que tenían nuestros viejos, nuestros Luis, abuelos. ¿qué le respondió el presidente? Para eso, ¿Qué le respondió el presidente cuando usted le dijo esto? ¿Qué fue lo que le respondió el presidente Milei cuando le dijo? Me mostró 3, 4 encuestas que tenía ahí que corroboraban lo que yo le decía. Y si no, tenés razón, mirá los números que tenemos. ¿Cómo se explica con semejante ajuste que la gente lo está acompañando? Y también yo le dije, reflexiona, porque también tiene que ver con el espanto que genera las otras opciones que es el kirchnerismo en el poder. Entonces la gente también se ha quemado. Esto también lo que yo percibo. La gente dice esto, la estamos pasando muy mal. Pero si no es esto, ¿qué es? ¿Somos nosotros? ¿Cambiemos? No somos. No somos. Claramente no somos. Damián, nosotros perdimos la oportunidad. Se lo dije al presidente, le dije, presidente, usted se quedó con nuestras banderas. Hay que decir la verdad, la bandera del cambio, usted hoy la expresa con mejor y con mayor claridad que la podíamos expresar nosotros. Se quedó con nuestra bandera. Ahora, si no es esto, con todas las discusiones, porque yo no te doy un cheque en blanco ni en joda, también se lo dije. Es lo otro, lo que nos ha puesto de rodilla y lo que nos puso hoy con este nivel de pobreza, de marginalidad, de atraso. Esta es la realidad, sí. No es que tenemos muchas opciones. Si puedo reforzar lo que está diciendo Luis, es que aparece toda esta realidad y el recuerdo de cómo es que llegamos a... Aparece todos los días. Lo del caso de corrupción de Alberto es muy sintomático porque cruza los 3 niveles, los 3 grandes ciclos peronistas. Arranca con Alberto como superintendente de seguros de la gestión de Menem. Cruza todo el ciclo kirchnerista con Alberto
primero con Néstor, después un poco con Cristina, y termina con Alberto presidente. Y en todo ese ciclo se rastrea esto. Cuando él dice, no, es mi secretaria, pero mirá, la secretaria, mirá qué casualidad, se metió a hacer negocios en el ramo de seguros donde vos fuiste superintendente de los años 90. Qué mala suerte que tiene por Alberto, querida Fabiola, ¿no? Entonces la gente también tiene un recordatorio permanente, porque ve que cada vez que se toca algo, sale pus, sale, no lo quiero decir porque es horario de comida. ¿Damián? Me gustaría que de esa marcha de ATE surja que esta gente que está quedando fuera del sistema, mucha es víctima del sistema. Y que no sabía. ¿Por qué decís? Porque efectivamente no. A vos te dan un laburo, no sé si porque eras partidario de un partido político, porque eras partidario de una estructura, porque tenías que bancar a alguien, pero el tipo ese laburaba, pero en realidad era víctima del sistema. Porque ese sistema era insostenible. Porque ese sistema se pagó con más impuestos, con más deuda externa, con más deuda pública y con toda esta porquería. Con esos billetes que hoy pero no claro, tienen retorno. Pero se pagó con todo eso. O sea, los argentinos pagaron esa estafa, dentro del cual el propio víctima fue estafado. No te quepa ninguna duda, fue estafado el empleado público. Se le dio algo sin garantía de supervivencia a ese cargo. Bueno, era político, era el ciclo de vida de ese cargo era el tiempo que la política podía sostenerlo. Nada. Damián habla en este caso de cómo llegamos hasta acá, y yo te pregunto cómo seguimos, ¿no? Digo, porque el modo de época que plantea Luis Juez, que plantea también, en este caso Fernando, Silvina lo planteó también, es real. La paciencia a una crisis o a una situación económica, ¿qué tolerancia tiene? Mira, lo primero que yo tendría para aclarar es lo siguiente, José. Cuando hablamos de angustia social es evidente que eso que está creciendo, todos los argentinos nos sentimos un poco peor, estemos en el escalafón social que estemos. Ahora, cuando queremos significar la angustia social con una foto de una marcha de ATE o de cualquier otra marcha que tenga banderas, nos estamos equivocando. O sea, no hay empatía entre lo que vemos en la calle con la realidad. Porque hay un fenómeno que tiene que ver con muchedumbre, es decir, con gente en el mismo espacio físico, la Plaza de Mayo, la Plaza de los Dos Congresos, cualquier esquina, y hay otro fenómeno que tiene que ver con la masa, la gente angustiada cambiando de opinión hipotéticamente en su casa. Milei no tiene un problema con lo que va a la plaza. A Milei le tendría que importar muy poco todas las manifestaciones que de la cabeza para arriba tienen una bandera, porque eso está organizado. ¿Okay? A lo que tiene que tener cuidado es a lo que vos decís, a la tolerancia social que se puede llegar a descomponer y que no hace síntoma ruidoso, que no se convierte en una manifestación, sino que simplemente la gente cambiando de opinión, ofendiéndose y esperándote en la próxima elección y te cortan el cogote. O sea, eso es silencioso y todavía no está ocurriendo. Todavía no está ocurriendo porque Milei sigue midiendo 54 puntos de imagen positiva. Fuimos al kinesiólogo, ya la cuarta sesión duele terriblemente y la gente sigue yendo. Ahora, los números de lo que nosotros podemos investigar dolor es muy difícil, José, porque es la hipótesis del dolor, pero lo que estamos pudiendo investigar nos daría que dentro del plazo de un año, es decir, no aguanto más de un año de esfuerzo, está comprendido el 60 o el 65% de la población. 65%. Luis, cuando escuchás esto que plantea aquí Jorge, ¿qué pensás? Digo, ¿cuál fue el cambio de paradigma, pero sobre todo de cara a lo que viene? Ya nos contaste cómo llegamos hasta acá y lo que te dijo el presidente. Suscribo absolutamente lo que dice Jorge, con exactitud. Y te digo que es así, es así. Esa gente que sufre en su casa con esperanza, que sufre con esperanza, no va a admitir corrupción. No le va a admitir a un tipo que no viene de la política que se convierte en un político corrupto. No se lo va a admitir. Es un límite que la gente no le va a tolerar. Y esa es una gran ventaja. Entonces Milei no debería dejarse tentar por aquellos tipos que te traen soluciones para políticos corruptos, porque no lo es, porque no tiene un pasado. Entonces, mirá qué momento importante, qué cambio cultural podemos producir en la Argentina. Porque un tipo al que todo el mundo políticamente despreciaba porque entendía que no podía tener ninguna chance, tiene la posibilidad por primera vez en muchísimos años de subir la vara. De ese tipo que sufre angustiosamente pero con esperanza en su casa. Esa gente es como dice Jorge, yo lo suscribo, el problema no está con el tipo que está con la marcha, no son los Moyanos, claramente no es Baradel, ahí vos sabés que tenés un enemigo, el problema es el tipo que te aguanta, el que labura, el que la sale a pelear y te está midiendo, y te está viendo y dice yo voy a sacrificar, pero no te va a dejar pasar ninguna. Cualquier otro político sí, porque ya los conoce, por eso la vara tiene que estar muy alta, como arrancó el programa de ustedes, loco. No pueden tener funcionarios corruptos, ¿eh? No se lo van a permitir, no se lo van a aceptar, porque ahí claramente la gente también hizo una opción
y tiene que ver con este cambio cultural que se pareciera que se está expresando. Bueno, ojalá sí se exprese, ¿no? Bueno, en las próximas horas veremos cuál es la definición que se toma respecto de este tipo de información. Silvina, que ya está siendo protagónica en la Argentina, que tiene que ver con los principales portales de noticias, con las tapas de los diarios, pero también con casos de corrupción. Que en definitiva para un gobierno que no viene de la gestión pública, ¿de qué tiene que cuidarse? Y se lo pregunto a alguien que ha denunciado, ¿cuántos casos en tu carrera? Muchísimos. Bueno, los principales, OTESUR, los sauces, que involucran a la expresidenta, a la ex vicepresidenta ahora, bueno, y ahora este caso de los seguros, ¿no? Porque digo, está la mano invisible del mercado, sí, pero también está, como lo ha dicho el propio presidente, un Estado que para él a veces es criminal, pero que está debajo de las napas. Sí, Milei tiene un riesgo muy, muy claro, que es o caer en la... O sea, cómo va surfeando la ola para no caer en estos casos de corrupción, pero también para no dejar a la gente desprotegida, ¿no? Porque digo, del otro lado la gente viene acostumbrada de un Estado muy presente, que no significa un Estado eficiente, pero que trataba de aparentar que te solucionaba varias cuestiones de la vida diaria, que en realidad no lo hacía, para generar un Estado mega grande, para poder tener a todos estos militantes y en el medio armar estos negociados de corrupción. Bueno, Milei va a tener que transformar este Estado en un Estado chico, eficiente, sin todas estas cuestiones de corrupción y sin la militancia que viene acompañada. Veremos si lo logra. Hasta ahora está demostrando señales, por lo menos armó esta estadística, este estado del Estado, para poder contarnos qué es lo que encuentra, cuál es el punto de partida. Y bueno, anunciar determinadas medidas y denunciar hechos de corrupción, como ha hecho la ministra Petovelo en el Capital Humano. Cuando Fernando Iglesias toma nota, es que no se quiere olvidar de algo, y yo quiero saber qué anotó Fernando Iglesias mientras estábamos hablando. ¿Qué es lo que querías comentar? Dos cosas. Una, que creo que este caso de corrupción, que es claramente un caso de corrupción de Alberto, del peronismo, qué sé yo, pero que afecta porque el funcionario todavía estaba ahí, tiene que ser una alerta para el gobierno. Tiene que ser una alerta porque la tentación de la pata peronista es una tentación vieja, ¿no? La tentación de ganar estabilidad y consensos teniendo algunos peronistas, porque después tiene costos muy altos. Recordemos que esta idea de la pata peronista empezó nada menos con Chacho Álvarez, que era el supuesto factor de estabilidad y fue el primero que le pegó al gobierno de la Rúa un hachazo que lo dejó tambaleando y que se lo terminó volteando el propio peronismo. Lo otro es que cuando decimos la casta, ¿no? Pues yo escucho decir esto, ¿no? No, porque los políticos se hicieron ricos, son ricos, ricos. Yo el otro día hice un cálculo, ¿no? Y dije, bueno, yo con mi dieta, vamos a suponer que yo no gasto un peso de mi dieta, ni un peso, digo nada, y acumulo mi dieta durante los 4 años de mandato. ¿Qué tengo? Bueno, tengo menos de un departamento, no me puedo comprar ni medio departamento de un ambiente capital federal. Es decir, yo entiendo que es de todas maneras una dieta, un salario alto con respecto a lo que se gana en la Argentina, pero nadie se hace rico con la dieta. Si los políticos se hicieron ricos, no fue cobrando los sueldos, fue por la corrupción. Entonces el tema de la lucha contra la casta no puede estar desligado de la lucha contra la corrupción. Y eso es una agenda que hay que volver a retomar con énfasis, porque forma parte también de demostrar que empieza una etapa nueva de la Argentina y que cuando hablamos de seguridad jurídica nos referimos a toda una serie de cosas, entre ellos en que no haya, como hubo con el tema, por ejemplo, de las importaciones, el escándalo del señor Tongolini con la CIRA y todo lo demás, que seguramente va a ser, probablemente desde el punto de vista de la magnitud, el escándalo de corrupción más grande de los últimos años, es decir, de siempre. Ya vamos a ir a la cocina del compañero ¿Cómo Dipache. se cocina la política monetaria? Vamos a ir a esa cocina, pero antes, y para despedirlo a Luis, quiero compartir declaraciones de Malena Galmarini, la ex titular de AISA. Hace una semana la escuchábamos en una entrevista con Gabriel Suet, donde daba referencias a la falta de liderazgo del peronismo y a esa búsqueda de liderazgo, y hoy decía lo siguiente, miremosla. Yo estoy segura que hay otro camino, hoy todavía hay otro camino, que no es ajustando a la gente. Me parece que fue muy desleal Milei con su electorado, con ese 50 y pico % que lo votó, que tanto habla, son 14 millones de casi 47, pero fue muy desleal, mintió. Dijo que nosotros, los de la política, íbamos a pagar el ajuste. Y lo están pagando los jubilados, los pensionados, las madres, los niños y sobre todo la gente pobre. Para cerrar contigo, Luis, estas declaraciones de alguien que es referente en el peronismo y también fue parte del último gobierno a través de la titularidad de AISA.
antes de hablar en un medio de comunicación, Malena puede hablar en el comedor de la casa con su marido. Terrible responsable de que estemos como estamos. Terrible responsable. Absoluto, pero absoluto responsable de que la Argentina termine como terminó. O sea, si tenemos un Milei presidente es porque teníamos un Massa presidente, candidato del PJ, que expresaba en una síntesis absoluta todos los defectos y las poquísimas virtudes que el peronismo podía expresar. Era Sergio Massa. Por eso lo terminó eligiendo Cristina, lo terminó eligiendo como El Salvador. Ahí tenés la gran respuesta, ahí tenés el gran embustero, el gran mentiroso. Por eso no me quiero ir del tema que te dije. Yo puedo tener, y puedo entender que es un momento donde este presidente ha recibido, y se lo dije cuando hablé con él, le dije, mire, yo no le doy un cheque en blanco a nadie, presidente, yo soy jodido, a mí no me ponen la montura ni en Jesús María para el festival, soy jodido, con lo cual quiero decirle que cuando tenga que decirle algo se lo voy a decir, yo no me callo la boca. Ahora quiero decirle con claridad que para que usted esté acá ha generado una expectativa donde ese capítulo que decía Fernando, ese cambio cultural, la corrupción debe ser el capítulo central. Central, es la única posibilidad que los pobres te acompañen. Está dispuesto en serio a levantar la vara del combate contra la corrupción, porque ahí es donde uno puede empezar a recuperar que esa esperanza empieza a tener forma. Pero bueno, yo la escucho a Malena Galmarini con toda esta cuestión y la verdad que esta vez tiene que ver con la historia. El peronismo nunca va a hacer una autocrítica, nunca van a reconocer que se equivocaron. No está en el manual del peronista, y te lo dice un tipo que no es un gorila, en el manual del peronismo no existe la palabra autocrítica. Y le escuchaba a Malena y claramente no me estoy equivocando, ¿no? Luis, muy buenas noches, buen viernes para vos y tu familia. José, buen fin de semana para todos ustedes. Un abrazo grande, gracias. Sí, no, una observación acá de uno. Esta sí es una observación de un gorila. Hoy una estadística extraordinaria, porque veo a Malena muy preocupada por los sectores más vulnerables, pobre muchacha, ¿no? El último año, cuando vos comparás los ingresos de los argentinos al final del al inicio del 2023, al final del 2023, y los comparás, todos perdieron, menos un sector. Hubo un sector, el 10% más rico, el decil más rico de la Argentina, el año pasado, en el medio de la debacle de este gobierno escandaloso, mejoró sus ingresos el 1,7%. ¿Sabés cómo le fue al 10% más pobre? Abajo, 13,5%. Al siguiente decil, es decir, a los que lo siguen, al 12,9%. Y si vos ves, no sé si se alcanza a ver, pero es una escalera perfecta, donde claramente los sectores más pobres son los que pagaron completamente durante todo el año pasado. Y vos decís, bueno, pero por lo menos enderezaron la macroeconomía, pusieron... No. Destruyendo la macroeconomía, atrasando tarifas, imprimiendo más plata. El año pasado, el gobierno de Massa, de la señora esta que se preocupa por los pobres, imprimió más dinero del que imprimieron en el año de la pandemia. Mirá. Y la diferencia es entre el 10% más rico, casi 2 puntos arriba, el 10% más pobre, casi 14 puntos abajo. La verdad es que el peronismo sigue hablando de la redistribución de la riqueza y simulando preocupación por... Realmente es vergonzoso, como es vergonzoso que este señor, que venía a ser el candidato de los que iban a impedir que vendiera la patria, ahora es asesor de Greylock. La verdad que son un chiste, muchachos. Me das el pie para hablar de economía, un poco de lo que viene en materia económica. Vamos a lo que declaró hoy Javier Milei, el presidente de la Nación, respecto de la dolarización. Lo hizo en una entrevista con la agencia Bloomberg y después vamos a cocinar un poco, tal vez ustedes ya comieron, tal vez no, con Damián Dipache. Mirá.